y ver ejemplos de pues, cómo aplicar ese modelo relacional. Voy por aquí. Gestión de base de datos. Me creo una página para hacer las prácticas de la clase de hoy. Esta clase luego la tenéis siempre disponible en el blog de notas. La convierto en su página y le doy unos renglones, por aquí así, cuadriculado. Y abrimos el libro. A ver, el libro lo tengo por aquí. Y vamos a coger aquí. El ejemplo de la vivienda tenéis que hacerlo vosotros. Si tenéis alguna duda me lo pasáis. Y vamos a ver este modelo. Entidad-relación, cómo pasarlo al modelo relacional, que era el de las universidades. Este no de la universidad. Voy a cortar esto y me lo llevo de aquí al blog de notas. Lo pego por aquí para trabajar. Lo maximizamos y vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos las reglas. Esas reglas de cómo pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional. Y tenemos 4 reglas. La primera, toda entidad se va a convertir en una tabla. Todo rectángulo que tengamos ahí será luego una tabla en el modelo relacional. Luego las relaciones. Podemos tener relaciones de 1 a 1, que había que pensar en qué lado se colocaba la clave principal. Podemos tener relaciones 1 a muchos, que tenemos que pensar aquí. La clave principal del lado de 1 se desplazaba al lado de muchos. Y la última, las relaciones muchos a muchos, se convertía en tabla. Pues esas son las 4 reglas. Pues vamos aquí a trabajar con este ejercicio, con esas 4 reglas que tenemos. Vamos a crear primero un ejemplo de una relación de 1 a muchos, que está asignado, donde un departamento tiene asignado profesores. Y hay una relación de 1 a muchos. Vamos a tener nosotros por aquí una tabla departamento, porque departamento es una entidad, se convierte en tabla. Tendré departamento se convierte en tabla y tenemos el código del departamento y un nombre. Y siempre hay que indicar una clave principal. Esa clave principal va a ser el código, porque no puede haber 2 departamentos con el mismo código. Hacemos lo mismo con los profesores. Es otro rectángulo. Profesor. Y colocamos el DNI. En este caso, el nombre del profesor. Clave principal. El DNI. Ahora, ¿cómo queda reflejada esa relación de 1 a muchos? De 1 a muchos,
la clave principal de uno se propaga a la tabla de muchos, por lo que en profesor nosotros tendremos ahí en profesor el código del departamento. Y será clave ajena. Dos puntos y tenemos código departamento que apunta a la tabla departamento. Esta es la forma en que se reflejan esas relaciones, pues, de uno a muchos. Hay que tener en cuenta que este nombre tiene que ser exactamente igual que este de aquí. No equivocaros, porque cuando pongo ahí un examen, imagino que pongamos una pregunta tipo test, pues eso puedo escribirlo yo mal y no coinciden, y entonces la consulta estaría mal. Lo que sí que puede ser distinto es S y S. Eso no tiene por qué ser, escribirse igual. Pueden ser distintos, pero del mismo tipo de datos. Puede ser distinto nombre, pero mismo tipo de datos. Vale. Eso hemos hecho un ejemplo de entidad y un ejemplo de relación de una a muchos. Vamos a ver la relación de muchos a muchos. Ahí tenemos una relación de muchos a muchos que es adscrito. Un profesor se adscribe a muchas cátedras y una cátedra puede adscribirse muchos profesores. Primero colocamos las entidades, porque nos falta la entidad cátedra. Pues coloco la entidad cátedra. Que yo voy a crear un código de cátedra y un nombre, una descripción de esa cátedra. Siempre colocamos por lo menos dos atributos para poder relacionar. Clave principal, dos puntos, será el código. Ya tengo entidad profesor y entidad cátedra, falta la relación. La relación es adscrito. En esa relación intervienen las dos claves principales, tanto de profesor como de cátedra, las que intervienen, tanto esa como esta. Y tenemos el DNI del profesor y luego el código de la cátedra. Y si hay algún atributo en la relación como fecha de inscripción, también. Ahí tenemos esos tres atributos. De esos atributos, los dos primeros son claves ajenas también. Ajena, que es DNI profesor, que apunta a la tabla profesor. Luego, otra clave ajena, donde tenemos código de cátedra, que apunta a la tabla cátedra. Y nos queda, por último, ver la clave principal. La clave principal será, normalmente siempre tienen que estar las dos que intervienen, código profesor, las dos claves principales, código de la cátedra, y si un profesor puede acceder a la cátedra en distintas fechas, fecha de inscripción también formaría parte de esa clave. Y esa terna de valores es la que no se puede repetir. Vale.
Pues hemos visto ya cómo se recogería un ejemplo de muchos, no muchos. Nos queda la relación 1 a 1, que aquí arriba tenemos una, que es tiene, entre áreas de conocimiento y departamentos. Habíamos comentado que la clave principal del lado de 1 a 1 se propaga a la del 0 a 1. De forma que en departamento tendré el código del área de conocimiento. Entonces, voy a colocar aquí la entidad área de conocimiento que necesitamos. Área de conocimiento será una tabla que tendrá una serie de atributos. Pues voy a colocarle un ID y una descripción. La clave principal será el ID y no tiene clave general. Pero luego el departamento recibe la clave principal del área de conocimiento. Pues ahí en departamento, voy a hacerlo más grande, ahí colocamos el ID de área de conocimiento. Y aquí debajo, aunque no me quepa, lo voy a escribir así, un poquito pequeñito, clave ajena, a ver si me cabe. 2 puntos, ponemos ID guión área que apunta a la tabla de aquí debajo, área de conocimiento. Bueno, pues, de esta forma hemos visto también los 4 casos posibles: el de entidad, relación 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora, no tengo el ratón, aquí. Sí. A ver. Sí. Aquí. Vamos a la red bancaria. Bien, vamos a ver las 2 ternarias, porque no había aparecido todavía ninguna ternaria. Vamos a ver cómo serían esas 2 ternarias. ¿Cómo se recogerían? El resto de entidades y relaciones, eso tenéis que terminarlas vosotros. Yo solamente hago las más así, más difíciles de cada ejemplo. Es todo copiado y me lo llevo aquí debajo. Y vemos ya el siguiente ejemplo. Vamos a ver primero esa relación, esa ternaria entre cuenta corriente, cliente y privilegio. Tenemos que tener cada entidad su tabla. O sea, van a tener por aquí una de cuenta corriente, donde tendremos un número y una descripción de la cuenta. Y tenemos una clave principal que va a ser número. Por otro lado, tenemos también los privilegios como tabla. Y aquí dentro pues vamos a tener un código de privilegio y una descripción de ese privilegio. Y tendremos una clave principal. Y la última que interviene es
cliente y tendremos el DNI del cliente y su nombre. La principal será el DNI. Colocado las tres. Ahora esa ternaria que se llama tiene va a tener las claves principales de las tres que intervienen ahí. Voy a tener, en este caso, la cuenta corriente, que vamos a llamarla número de cuenta. Vamos a tener el DNI del cliente. Y vamos a tener por aquí ahora el código del privilegio. Las tres van a ser claves ajenas. Pues ponemos aquí clave ajena, número de cuenta, apunta a cuenta corriente, otra clave ajena, tenemos el código de privilegio que apunta a la tabla privilegio. Y otra clave ajena, donde tenemos el DNI del cliente en los campos conforme se llaman aquí en la tabla, que apunta a la tabla cliente. Ahora aquí la dificultad la tenemos en la clave principal. ¿Cuál va a ser esa clave principal? La clave principal podría colocar aquí las tres, el número de cuenta, el DNI del cliente y el código de privilegio. Le puedo poner que la cuenta 1, el cliente 3, tiene el privilegio 2. En la cuenta 1, el cliente 9 tiene el privilegio 1. ¿No? En la cuenta 2, el cliente 4 tiene el privilegio 2. Lo que no puede ocurrir es que el cliente 1 en la cuenta 9 tenga el privilegio 4. Por ejemplo, aquí que estoy diciendo que el cliente 3 en la cuenta 1 tiene el privilegio 2, que puede ser pues acceso total, no puedo darle aquí otro privilegio más bajo, que es el 4. Un cliente para una cuenta solamente tiene un privilegio, no puede tener 7 o 8 privilegios. Entonces, esa restricción lo vamos a conseguir pues colocando como clave principal solamente estas dos. Por lo que en esa tabla, esta dupla de número de cuenta y DNI de cliente no se puede repetir. No se puede repetir, ¿qué significa? Que esta fila no se podría registrar, porque se estaría repitiendo el 1-3. Y el código del privilegio no formaría parte de la clave principal. Sí que forma parte de la tabla, porque en la tabla están los tres campos, pero en la clave principal solo tendríamos el número de la cuenta y el DNI del cliente. Eso es ahí. Si cogemos la otra de al lado, con CD, me faltan préstamo y sucursal. Esas dos entidades se van a convertir en tabla. Tendremos una sucursal, que es una tabla. Tendré un número de sucursal y un nombre o una descripción con una clave principal, que va a ser ahí el número.
Y luego tendremos el préstamo. Y tendremos un código de préstamo y el nombre del préstamo y cualquier dato del préstamo que nos interese. El tipo de interés, el tipo de préstamo, a quién va dirigido. Y voy a colocar aquí los mínimos campos posibles para poder hacer la ternaria. Clave principal, código. Y ahora vamos a coger y con CD va a ser una tabla porque es una relación ternaria. Y tiene las tres claves principales que intervienen. Voy a tener DNI del cliente. Voy a tener el número de la sucursal y del préstamo, el código del préstamo. Las tres van a ser claves ajenas. Tendré clave ajena del DNI del cliente que apunta a la tabla cliente. Clave ajena número de la sucursal que apunta a sucursal. Clave ajena el código de privilegio. Esto es código de... código de préstamo. Vale. Y está apuntado a la tabla préstamo. Aquí la clave principal va a estar formada por la combinación de las tres. DNI de cliente, no hay ninguna restricción por ningún lado. Número de la sucursal y código de préstamo. Yo podré tener el cliente 1, la sucursal 4, le da el tipo de préstamo 9 y ese cliente 1, la sucursal 4, puede darle un préstamo, por ejemplo, hipotecario y uno personal. El cliente 1, otra sucursal, podría darle un tipo de préstamo y luego ya tenemos otro cliente y así se meterían registros en la tabla. La estructura de la clave principal son la combinación ahora de las tres. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos por aquí y voy a capturar lo del Mundial de Fútbol, cómo hacemos esa que se involucra e intervienen. Por aquí. Llegamos por aquí. Y tenemos dos relaciones que vamos a trabajar. Involucra e interviene. Aquí en involucra es como si fueran dos relaciones de uno a muchos. Una por un lado y otra por otro lado. Pues vamos a crear primero las dos entidades y luego pasamos a... Vamos a crear equipo. Voy a tener un código de equipo, sí, un ID de equipo y un nombre de equipo. Y aquí nos creamos clave principal al ID. Y luego vamos a tener partido y guardo en este caso, pues, el número del partido
Y una descripción de ese partido, la fecha, los datos que nos interesen. Voy a tener clave principal y ese número partido. Y luego esas dos relaciones, una a muchos, lo que voy a hacer es, ¿qué ocurre en las una a muchos? Con la clave principal de 1 se distribuye al lado de muchos. Bueno, pues vamos a coger y aquí en partido voy a crear un i de equipo 1 por el primer 1 que va hacia abajo y un i de equipo 2. Se está propagando la clave principal de arriba de equipo hacia partido. De esta forma tendré dos claves ajenas nuevas. Una i de equipo 1 que apunta a equipo y una clave ajena llamada i de equipo 2 que apunta también a equipo. Todo esto sale de aquí. Vamos a ver ahora intervienen. Intervienen, tenemos partido, función y árbitro. Pues hay dos entidades, árbitro y función, que todavía no las tenemos. Pues vamos a crearlas. Voy a crear mi función con un id de función y un nombre de esa función del árbitro y la clave principal va a ser el id. Y la de árbitro, pues tenemos el árbitro y tendremos un DNI y un nombre de ese árbitro, donde la clave principal va a ser el DNI. Bueno, pues ahora hay que reflejar esa relación que se llama intervienen. Interviene será una tabla que va a contener las tres claves ajenas, las tres claves principales de las que intervienen ahí alrededor. Tendremos el partido. Voy a colocar aquí el número del partido. Tendremos la función, el id de la función, y tendremos el DNI del árbitro. Y tenemos claves ajenas y claves principales. Las tres son claves ajenas, donde el número partido apunta a la tabla partido. Otra clave ajena, donde el id de la función, estamos cogiendo todos los atributos de esta tabla, apunta a función, y clave ajena, el DNI del árbitro, apunta a árbitro. Y luego tenemos por aquí la clave principal, que voy a colocar
las tres y veremos que luego nos sobra una. Las tres claves que intervienen: número partido, DNI del árbitro y vale, esto. Aquí ponemos el ID de función. Entonces yo puedo tener el partido 1, el árbitro 4 hace de árbitro principal, el partido 1, el árbitro 6 hace de juez de línea, el partido 1, el 8 hace la tercera función. El partido 2, el árbitro 7 hace de árbitro principal, pero si yo tuviese esta estructura, yo podría tener también este valor, que en el mismo partido, el mismo árbitro hace dos cosas. Hace de árbitro principal y hace de linear. No, no puede. Un árbitro solamente puede hacer una función. ¿Cómo conseguimos esto? Evitar que se pueda dar este caso con el diseño de la estructura de la base de datos. Pues utilizando solamente estas dos como clave principal. Si yo coloco número partido y DNI de árbitro como clave principal y elimino esta de aquí, ¿qué va a ocurrir? Que esa pareja de 2, 7 no se puede repetir. Y la última fila no se puede. No puede existir porque me la devuelve el sistema, me dice que está la clave duplicada. Vale. Entonces, esto va fuera de la clave principal, pero sí que está en la base, lo que es en la tabla interviene. En la tabla interviene están todo esto de atributos, las tres columnas, pero clave principal solamente son esas dos. Venga, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a este de las mariposas. No. Vamos a ver este de por aquí, de la biblioteca. Vamos a capturar este por aquí. ¿Cómo podríamos reflejar este? Pegamos. Bueno, pues aquí tenemos dos entidades y luego dos relaciones. Primero vamos a colocar para cada entidad su tabla. Yo tengo aquí lector. Pues creamos una entidad por lector. Tengo el DNI y el nombre del lector. Esa tabla de ahí abajo, de ese lector, tenemos una clave principal que va a ser el DNI. Ahora, para arriba, ejemplar. Ejemplar es entidad, se convierte en tabla. Y tenemos el ID del ejemplar y su descripción o su nombre. Cerramos y ponemos la clave principal también, el ID. Y ahora tenemos que reflejar esa relación presta que tenemos de 1 a muchos. Y hemos dicho que la clave principal de 1 de aquí se propaga arriba. Entonces, en ejemplar tendré la clave principal del lector. Pues en ejemplar creamos la clave principal del lector, que es el DNI del lector. Y si hay algún atributo, como en este caso la fecha del préstamo, en la relación también lo colocamos. Fecha de préstamo.
Pero DNI del lector es una clave ajena. Entonces colocamos clave ajena y aquí ponemos DNI del lector, que apunta a la tabla lector. Tenemos esas dos y hemos hecho esta de aquí. Vamos a ver histórico. Histórico es una relación muchos a muchos, por lo que se va a convertir en tabla. Y esa tabla contiene las dos claves principales de las que intervienen: ejemplar y lector. Tendré yo el DNI del lector y tendré el ID del ejemplar. Y aparte de esos dos atributos, si hay alguno en la relación, como vemos ahí que tenemos dos fechas, fecha de préstamo y fecha de evolución, también. Fecha de préstamo y fecha de devolución. Ahí tenemos los cuatro atributos que salen de esa relación. De esa relación histórico. Luego los atributos, los que venían de ejemplar y lector, son claves ajenas. DNI lector apunta a la tabla lector. Y otra clave ajena es ID ejemplar, apunta a la tabla ejemplar. Y luego la clave principal, ¿por qué estaría compuesta? Cuando son de dos, relaciones muchos a muchos de dos, como mínimo están las dos. Están DNI lector, coma, y el ID de ejemplar. De esta forma, el lector 4 se lleva al ejemplar 6, el lector 4 se lleva al ejemplar 9, el lector 3 se lleva el 8. Pero si yo coloco esto como clave y una persona quiere leer un libro, bueno, dentro de una semana, dentro de un mes, esa persona que quiera volver a llevarse esa pareja, el diseño de la base de datos no va a permitir, porque la clave principal no se puede repetir. Si queremos llevarlo y que esa persona lea el libro ese dentro de un mes, volver a releerlo, lo que podemos hacer es añadir otro campo. Yo añadiría a la clave principal la fecha del préstamo. De esta forma, esto sería el 3 de enero y podría volver a sacarlo el 4 de agosto. No hay ningún problema porque ese valor, esa terna de valores, ya no se repite. Porque la clave principal me dice que eso es lo que no podría este modelo, es volver a sacar una persona ese ejemplar el mismo día. Pues de esta forma, poniendo como clave las dos claves principales más la fecha de préstamo, conseguimos que una persona pueda volver a sacar un libro. Bueno, ir terminando, minimizo esto, ir terminando esos ejercicios. Voy por aquí a ver, sí. El libro, por aquí. No tengo yo el libro, aquí. Ir siguiendo haciendo ejercicios. Yo, la semana que viene me centraré en las partes más difíciles. Vosotros vais haciéndolos todos, vais comparando con las soluciones y las dudas que tengáis me las comentáis. Yo iré sacando las partes así más difíciles para el tema de las claves principales. Vais haciendo ejercicio y vais practicando. Una cosa es lo que yo digo, que es muy bonito, pero cuando uno coge